noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Hace 3 días, el jueves para ser precisos, Argentina vivió lo que le han denominado los propios argentinos el jueves negro. El peso perdió el 16% de su valor frente al dólar. Las tasas de intereses de algunos créditos subieron al 60%, convirtiéndose en la tasa más alta que se ha registrado en el mundo. Para tratar de frenar la subida del dólar, el Banco Central decide invertir las reservas internacionales, pese a que los compromisos anteriores indicaban que estas reservas no deberían ser invertidas. Algunos informes del propio Banco Central publicados en la prensa argentina revelaron que hubieron pérdidas incluso de 1.200 millones de dólares al día. No hay duda, ¿no?, que el plan de Macri no funcionó. Tuvo que acercarse al Fondo Monetario Internacional y en algún programa lo hemos hablado, lo que eso psicológicamente significaba para los argentinos. El Fondo Monetario Internacional se compromete con Argentina de hacerle un préstamo de 50.000 millones de dólares, de los cuales el presidente Macri ya ha hecho uso de 15.000 millones de dólares. El día de mañana el ministro de Hacienda argentino está viajando para renegociar los tiempos del desembolso de esos dineros. Necesitan el dinero de manera urgente. Para esto necesitan cumplir con algunas medidas. Ayer en realidad el presidente argentino, que se resistía un poco a achicar los ministerios, etcétera, cedió. Se van a reducir 10 ministerios, el de trabajo, el de salud, el de cultura, entre otros. Ha habido mucho pánico, se hablaron de saqueos, no han sucedido los saqueos, por suerte. Se habla de cambios en el gabinete, más allá de los cierres, se habló de cambios de personas en el gabinete. Los mercados exigieron que sea el ministro de Economía cambiado. Sin embargo, el presidente Macri no ha cedido ante este pedido. Y esta noche he invitado a 3 economistas a hablar de lo que estaba sucediendo en Argentina, de qué pasa en Argentina, la crisis estructural que pareciera que data ya de muchísimos años atrás. Pareciera que Argentina siempre está en crisis. Aquel sueño que prometió Macri de sacar a la Argentina del populismo, hoy lo que se está viviendo realmente es una pesadilla. Con nosotros esta noche y por primera vez, y le quiero profundamente agradecer su presencia, don Juan Antonio Morales, economista, expresidente del Banco Central. Don Juan Antonio, bienvenido a esta casa, no es hotel. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Muchísimas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche también Alberto Bonadona. Alberto, un gusto después de tanto tiempo volverte a tener. Buenas noches. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme y muy buenas noches. Con nosotros también por primera vez se estrena y además nuevo en el cargo el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchísimas gracias, Susana. Un saludo a toda la teleaudiencia. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, que cuando volvamos iniciamos nuestro programa para hablar de qué es lo que está sucediendo en Argentina. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la crisis en Argentina. Esta semana ha hecho noticia mundial lo que sucede en Argentina. Quiero empezar contigo, Omar. A ver, para entender qué es lo que pasa en Argentina, quisiera que empecemos por el principio, naturalmente. Macri llega al gobierno con la idea de sacar a Argentina del populismo, lo señala todo el tiempo sostenidamente en su campaña. Bajó o eliminó prácticamente los subsidios de luz, de gas, de combustibles, de transportes, recortó las pensiones de los jubilados, subió los años de jubilación, recortó el bono de discapacitados, además eliminó las retenciones de las divisas al sector privado e instauró la libertad de cambios y la entrada y la salida de divisas. Digamos, eliminó lo que en Argentina se conocía como el cepo bancario.
Pero por otro lado llegó, digamos, a diferencia del anterior gobierno, por decirlo de alguna manera, a acuerdos muy favorables con el empresariado privado. 3 años después vemos una crisis que los propios argentinos temen que se parezca a la del 2001. ¿Qué falla? Bueno, yo pienso lo siguiente, la aplicación del modelo que toma Macri lo hace de una manera que no es la correcta. Me explico. Macri vuelve a las políticas neoliberales, básicamente al consenso de Washington de los años 70. Sin embargo, se ha mostrado y se ha demostrado de que en muchas de nuestras economías de Latinoamérica no han funcionado estas políticas. Stiglitz, un premio Nobel, decía que las políticas neoliberales donde habían funcionado tomaron alrededor de 150 años para que puedan estar donde están ahorita. En nuestro caso se aplicó un poco más de 20 años, pero no dio los resultados que se esperaba. En el caso de la Argentina está sucediendo algo similar. Retoma el viejo enfoque de abrir las fronteras comerciales, tanto para exportaciones e importaciones, la flexibilidad del tipo de cambio, la flexibilidad de la tasa de interés, etcétera. Básicamente lo que decía del consenso de Washington. Con esto supuestamente tendrían que llegar los capitales de inversión extranjera y por tanto retomar el tema de crecimiento. Se ha visto que no ha dado resultado. Y desde tu perspectiva, digamos, haciendo un análisis económico, ¿por qué volver al consenso de Washington? ¿Por qué volver a medidas de alguna manera rígidas? No funciona. En palabras de Prat Gay, el exministro de Macri, de Hacienda, según él dice, se equivocaron en el diagnóstico. Comparto algo de la idea, porque el enfoque que le han dado, que estaba dirigido a la parte fiscal, ha tenido sus contradicciones. Por un lado, querían reducir el déficit fiscal, pero por otro lado estaban incrementando tarifas, que estaba generando a su vez inflación. Yo creo que hay algunas contradicciones dentro de eso y sobre todo también no tomar en cuenta el contexto tanto interno como externo. En el ámbito interno, Argentina ha pasado por una de las etapas con más problemas en el agro, ¿no? Ha habido sequía y sobre todo en uno de sus principales productos, que es la soya, ha determinado esto una baja producción. Por otro lado, en el contexto internacional no ha considerado que estamos en un momento donde las medidas proteccionistas están regresando, ¿no? En este ámbito, aplicar medidas de abrir los mercados no han dado resultados y seguramente no van a dar resultado, por lo menos en los próximos años. Don Juan Antonio, se suponía que al ser Macri un gran empresario, un conocido, digamos, y querido empresario argentino, iba a recibir el respaldo de los mercados, de la banca, del propio sistema internacional, del propio empresariado, digamos, ¿no? De sus propios colegas. Inicia la presidencia con la bendición de Obama. Uno recuerda que inmediatamente Macri se posesiona, llega el presidente Obama a la Argentina. Entonces aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué hizo mal Macri? ¿Dónde se falló? ¿Dónde estuvo el error que hoy tiene a la Argentina en la situación en la que está? Susana, mire, yo creo, como mucha gente, que no está en discusión la solvencia de la Argentina, ni la solvencia de las medidas económicas tomadas por Macri. Macri ha sufrido el efecto de 2 shocks exógenos, que tal vez no los ha manejado muy bien, pero es cierto. Ha tenido un shock financiero con el incremento de tasas de interés en los Estados Unidos, después de un largo periodo de tasas de interés muy bajas, que había producido un gran flujo de capitales hacia las economías emergentes, incluyendo a la Argentina, ¿no? Y después lo que mencionaba el viceministro, ha tenido una sequía muy, muy fuerte. Ahora, esta es una crisis cambiaria. Las crisis cambiarias son horribles, es una crisis de confianza, ¿no? Cuando la gente se asusta, ¿no es cierto?, es sumamente difícil convencer de que la cosa no está tan mal. Sin embargo, ya
El viernes, el jueves fue el jueves negro que usted mencionaba, pero el viernes ya la cosa comienza a tranquilizarse un poco más. Yo tengo confianza en el equipo económico de Macri, ¿no? Yo no lo conozco ahora al presidente del Banco Central, señor Caputo, pero conocía al anterior presidente, a Federico Sturzenegger, del cual yo tenía el mejor criterio en su competencia técnica, que no cabe duda. Ahora, el gobierno de Macri tiene que seguir actuando con mucha firmeza. Es difícil en un país que ha vivido durante tantos años con déficits fiscales tan grandes. Hacer ajustes fiscales siempre es doloroso, no siempre es fácil. Y además ahora, ¿no es cierto? Y yo creo que el tipo de cambio flexible es una de las ventajas que tiene la economía argentina, contrariamente a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Un tipo de cambio flexible, pero tiene que estar muy coordinado con la política monetaria. ¿Y qué quiere decir coordinado con la política monetaria? Tiene que estar muy coordinado con el manejo de las tasas de interés. Esa tasa de interés de 60%, tasa de interés de corto plazo, se ha dicho de paso, tasa de interés de política, ¿no? Va a tener que ser desmontada tan pronto la situación se tranquilice. Vuelvo a insistir. Don José Antonio, ahí usted habla de la tasa de interés del 60%. ¿Tener una tasa de interés del 60% para atraer capitales es real? No, mire, no es tanto para atraer capitales, sino para frenar la salida de capitales, ¿no? Es una medida de emergencia. Están pisando el freno, poniendo una tasa de interés tan alta. Pero digamos, en la historia latinoamericana han habido tasas de interés sumamente altas. En el caso de Brasil, por ejemplo, las tasas de interés eran también muy altas y después, poco a poco, las han ido rebajando hasta niveles más o menos aceptables. Pero el drama de muchos países, de muchos de nuestros países, sobre todo los países grandes de América Latina, es lo que en tiempos tranquilos es una bendición, el estar inserto en los mercados internacionales de capital. En los momentos cuando hay dudas o turbulencias, el estar en los mercados internacionales de capital se vuelve sumamente problemático. La gente especula contra el país. La Argentina tiene una larga historia de capitales golondrina, de capitales que venían durante el verano y después se iban rápidamente, que en este caso no se ha podido controlar. Pero en lo que yo creo es de que las políticas de Macri, que tienen que ver con el fondo, con el sector real, y no simplemente con la especulación financiera, están bien orientadas. Alberto, el eje de la crisis es la compra ansiosa de los dólares, ¿no es cierto? Es decir, todos los argentinos, para darse seguridad, ¿no? La moneda todos los días se devalúa, ha llegado el peso a 40, ¿no? Estaba, no sé, entra Macri, estaba en 12, 13, ¿no? Entonces, 18 estaba en enero de este año. Vale, en enero de este año estaba a 18, estamos a 9 meses después, el peso está 31. En 40, 41, pensé que había cerrado ayer a 40. Ha cerrado el viernes. Ahora estaba en 40, esta mañana lo vi en el periódico, estaba en 40. Bueno, pero la gente se pone ansiosa justamente porque su dinero, ¿no? Sus pesos, empiezan a valer menos y siente mayor seguridad con el tema del dólar. Entonces, hay una ansiedad evidentemente de los argentinos por el dólar, una ansiedad que no es nueva, ¿no? Pero se habla se habla menos de otras variables de la economía. Yo te quiero preguntar aquí a ti, ¿por qué es tan central el tema del dólar en la Argentina? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque estamos viendo una economía altamente dolarizada. Esta dolarización viene de lejos, ¿no es cierto? Particularmente desde el momento en que había la caja de convertibilidad que la introdujo el ministro Cavallo, cuando era ministro de Economía, que ha sido presidente entre el 90 y el 2001, que fue cuando la caja, digamos, se reventó. Y lo que la caja de convertibilidad era un tipo de cambio fijo. O sea, una paridad de 1 a 1. O sea, un peso argentino, $1.
Entonces, eso hizo que todo el mundo piense, bueno, sí, se creían en el primer mundo los argentinos por esta razón, pero hizo que se tome el peso como el dólar. Pero llega el momento en que esto no se pudo mantener y vino el famoso corralito. Entonces, y la gente quería sacar su dinero, y lo que quería era sacar su dinero esperando poder convertirlos en dólares. Entonces, esta dolarización se ha mantenido y la gente pues continúa. Además de que precisamente el 60% de la tasa de interés ahora tiene esa subida con la idea de que mucha gente que se espera que en pocos días haya una venta o que tiene que responder el Estado de 330.000 millones de dólares por bonos. Entonces lo que se quiere es que no los pongan en el mercado y decir, bueno, miren, la tasa de interés es más atractiva, o cambien por otros bonos, pero que no demanden dólares, porque ese es un serio problema. Entonces, la forma de refugiarse del argentino en este momento, como en alguna época era también en Bolivia, ¿no es cierto? El refugio era el dólar. Ahora es menos el refugio, pero todavía continúa. Los bolivianos estamos bolivianizados, pero todavía guardamos algo en dólares. Y el presidente tiene la mitad de sus depósitos bancarios en dólares. No, sí, por supuesto. Sí. Como el resto de la gente. Bueno, como el resto de la gente. Esta situación hace que precisamente se quiera preservar esto en dólares, además de que esta es una economía que tiene un fenómeno de transferencia, de cualquier movimiento en el tipo de cambio afecta al tipo a los precios, o sea, al IPC. Entonces, este fenómeno, que es tan inmediato y tan sensible, hace que se dolarice toda la economía. Y por lo tanto, modificar el tipo de cambio hace que la gente busque dólares, pero también busca dólares porque espera que los precios suban a la par que el dólar. Entonces, esa es la manera en la cual hay semejante demanda de dólares. Aparte de eso... O sea, la Argentina, en síntesis, o bueno, no sé, Alberto, lo que no ha podido es dar garantías o dar confianza en el peso argentino. Bueno, pero es que lo que ocurre es que es muy difícil tener confianza en el peso argentino, dada, yo diría, toda la herencia que se tiene de la economía argentina. En este momento, por ejemplo, no solamente son el ciudadano común, es también el inversor, el que ha hecho su inversión en la Argentina, o los capitales golondrina, que al momento en que está ocurriendo algo, es el fenómeno de que están subiendo las tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, estos capitales que vinieron a querer asentarse por un tiempo más en la Argentina, pensando que todo iba bien, y dada la dimensión de la economía argentina, pues con esa subida, y empieza a flaquear Argentina, y con esta huida de los capitales la pone en mayor peligro. Y esto ocurre en otras economías también, o sea, Turquía tiene un problema similar, hay economías que están sufriendo situaciones que son equivalentes, claro, con algunas diferencias por supuesto, pero este es un fenómeno que pone muy seria la condición de Argentina respecto a la gran demanda de dólares que se está teniendo en la Argentina. A ver, volvemos contigo. A ver, en los últimos días se discutía que era importante, Omar, volver al cepo bancario. Sería una medida de salida que podría tener Macri, es decir, volver a la retención de los dólares en las exportaciones para evitar la fuga de divisas, porque el problema que tiene Argentina es que no puede cubrir los dólares. Entonces, bueno, la generación de dólares, la fuga de capitales que tiene, la fuga de dólares que tiene Argentina es altísima. Entonces, ¿crees que volver al cepo bancario sería una salida? Es probable que lo haga. Recordemos que mediante decreto supremo, el gobierno de Macri en noviembre del año pasado
levanta el tema de la liquidación de los dólares para los exportadores, que en un principio era hasta 1 año, luego lo incrementan este plazo hasta 5 años y a finales del año pasado lo eliminan completamente. Quizá esto es uno de los atenuantes para que no haya un control de la salida de divisas. Algo que me recuerda lo que pasaba más o menos entre los años 2008 y 2010, el tema de la especulación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los exportadores prefieren, sobre todo cuando hay precios internacionales de materias primas en el campo de la agroindustria, prefieren llevar los productos afuera antes que el mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que dejan de lado el consumo interno y prefieren ganar más afuera. No ha habido tal vez un control de esa medida en el caso argentino. Creo yo que también el tema de la devaluación que estaba desde un inicio, lo escuchaba el exministro Prat, decir de que la duda que tenían era si intervenían y aplicaban estas medidas de manera gradual o de manera como shock. Se les ha salido de las manos. Se les ha salido de las manos. Revertir esta tendencia va a ser muy complicado. Es más, no solamente el retorno del cepo se está hablando, sino de otras medidas que estaba aplicando el gobierno de Kirchner. Don Juan Antonio, la cuestión de lo del cepo bancario, en algún momento el gobierno de Cristina Kirchner decide, ¿no?, guardar por lo menos la mitad de los dólares que se producen en Argentina justamente para tener los respaldos. El momento que Macri liberaliza eso, se da un fenómeno de que la propia burguesía argentina no deja sus dólares en la Argentina y los traslada fuera de la Argentina. Hemos visto por demás los reportes que se están haciendo, incluso propia gente del gabinete de Macri tiene dineros que se han trasladado fuera de la Argentina. O sea, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Se debió, no se debió levantar estas medidas? Digo, para tener un respaldo, ¿no, don José Antonio? Mire, yo creo que la política estaba orientada a lo que se llama políticas de metas de inflación, que es con tipo de cambio flexible y con una verdadera política monetaria, es decir, coordinando las tasas de interés con el tipo de cambio. Ahora, yo vuelvo a insistir sobre el shock exógeno, ¿no? Durante mucho tiempo las tasas de interés en los Estados Unidos estaban sumamente bajas, ¿no? Los inversores americanos, desesperados por darle rentabilidad a su plata, comenzaron a traer a los países emergentes, incluyendo a la Argentina, ¿no? Entonces, comienzan a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. El dólar comienza a apreciarse frente al euro y al yen japonés, y entonces, ¿no?, ellos vuelven a sacar su dinero de la Argentina. Además, en la Argentina había una memoria muy grande de todo el drama que fue lo de 2001 y de los años anteriores. Y ahí discrepo un poquito con Alberto. La dolarización argentina es bastante más antigua que la del plan de convertibilidad, ¿no? Había la tradición de que para compra-venta de grandes objetos como casas o automóviles se hacía siempre en dólares, un poco como lo que había aquí también, o como sigue habiendo además ahora aquí. Entonces, poner cepos cambiarios, eso estaba frenando la expansión de las exportaciones, ¿no? Entonces, levantar el cepo ayudaba a tener más exportaciones y a tener más ingresos de divisas. Susan. Pero ¿y qué pasa ahí con la inflación? ¿Cómo? ¿Y qué pasa ahí con la inflación? No, ahora la inflación, ¿no es cierto? Es cierto lo que dice Alberto, ¿no es cierto?, que gran parte de la devaluación, de la depreciación, se puede convertir en inflación, ¿no? Entonces el coeficiente, técnicamente se llama eso, el coeficiente de transferencia de la devaluación a la inflación, ¿no?, puede ser sumamente alto, sobre todo en un país que está tan sensibilizado a los movimientos de precios, ¿no? Entonces esto hace que haya un peligro claro, ¿no es cierto?, de que se produzca una alta inflación también, ¿no? También. Ahora, levantar controles de precios en general, ¿no es cierto?,
tiene un primer efecto en los precios, ¿no? Levantar el precio de la electricidad, las tarifas de electricidad, pero después eso se tranquiliza, ¿no? Eso se tranquiliza. Son movimientos por una sola vez, como se dice, entonces eso tiene que tranquilizar. ¿Usted cree que es mejor aplicar una medida de shock o hacer este tema gradual? Yo francamente creo que una medida de shock, las medidas de shock son sumamente dolorosas, ¿no? Hay que manejarlas con muchísimo cuidado. Nosotros tenemos la experiencia del 21060, que fue una medida de shock, ¿no? Pero que fue acompañada con una red de protección a la gente que iba a ser más dañada por esas medidas de shock, y se creó el Fondo Social de Emergencia, ¿no? Entonces eso fue una cosa bien pensada y bien hecha. En la Argentina también van a tener que crear sus redes de protección para los grupos más vulnerables, ¿no? Ahora, si en un país con una economía bastante más sofisticada que la boliviana, ir con un tratamiento de shock, creo que no hubiese sido el mejor remedio. Yo sé que hay economistas muy extremistas, ¿no?, ultraliberales, ¿no es cierto?, que dicen lo que había que hacer aquí, eso es un frenazo brusco, con medidas muy duras, levantar todos los controles de una sola vez, cerrar el déficit fiscal, ¿no es cierto?, tener un déficit fiscal de cero muy rápidamente. En un país tan acostumbrado a vivir con déficits fiscales durante tanto tiempo, yo creo que eso era políticamente inviable. Parece que no se leyó un poco la historia, ¿coincide? Bueno, no se leyó la historia. Ahora, yo tengo la sensación de que la Argentina es un país de un gran potencial. Hasta principios del siglo pasado, hasta 1930, la Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Canadá y que Australia, ¿no? Entonces, la Argentina había llegado a la alfabetización universal antes que Francia, ¿no?, a principios del siglo. Entonces, teniendo la pampa húmeda, que es una de las tierras más fértiles del planeta, teniendo una cierta base industrial, teniendo una población educada, entonces, ¿por qué la Argentina no está mejor, ¿no? La respuesta que mucha gente da y dice, ¿no es cierto?, es porque han tenido una clase política de última, ¿no? Que iba a emplear una palabra grosera, no la voy a emplear, ¿no? Entonces, han tenido una clase política de última, y sobre todo yo creo que es la gran herencia, para mala suerte de la Argentina, del peronismo, ¿no? El populismo peronista ha sido sumamente destructivo de la economía. Alberto, el Banco Central, para evitar que la devaluación continúe, el gobierno central recurrió al Banco Central para evitar que la devaluación continuara, pese a que al acuerdo de la no interferencia en el mercado cambiario. De modo que esto me lleva a preguntar, o sea, el Banco Central aquí tampoco actuó de manera independiente. Parte de una de las, digamos, impugnaciones que se ha hecho al gobierno de Kirchner es justamente la poca independencia que podía tener el Banco Central. Estos días se ha mostrado, ¿no?, que el Banco Central argentino tampoco pudo tener independencia. Entonces, la pregunta está, Alberto, ¿el Banco Central siempre puede ser independiente o necesita a veces ir de la mano de lo que está sucediendo en las políticas de gobierno, en las políticas del país? Bueno, yo pienso que la independencia de los bancos centrales en general es relativa. O sea, tú vas a encontrar una gran independencia o mayor independencia en países industrializados donde hay cierta tradición tanto de poderes como de la política monetaria en manos del Banco Central. Pero no se puede evitar, por ejemplo, a la última presidenta de la Reserva Federal, una gran presión por parte de Trump. ¿Por qué? Sí, porque está dándose una situación de intervención en la Reserva Federal. Ahora, claro, la Reserva Federal tiene otras características, no es precisamente un banco central estatal, o sea, es más bien una entidad incluso privada, pero
en todas esas características que se puede tener en los Estados Unidos, es prácticamente, llegado el momento, inevitable esa intervención. Pero se da como que la excepción, o sea, no es la regla. En cambio, en los países latinoamericanos, esa más bien viene a ser la regla. Ahora, en esta situación que está la Argentina y con el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, lo que se plantea con toda certeza es déjelo al Banco Central hacer las decisiones que tiene que hacer. Pero en este momento, si el Banco Central no intervenía, más aún, todo el proceso que están viviendo, porque son primero 15.000 millones de dólares que le dan a Argentina para solventar toda esta gran demanda de dólares que se venía. Y ahora, con toda la situación que se ha vivido crítica esta semana, tiene que anticipar los pagos que tiene, o los desembolsos que tiene que hacer el fondo de 3.000 millones de dólares, pero esto era en 12 cancelaciones. En 12 cancelaciones. Pero ahora lo que se pensaba hacer más allá en septiembre, pues se está anticipando por esta situación. Y este dinero, ¿dónde va a ir? Va a ir al Banco Central y tiene que haber en esta situación, yo considero, es prácticamente imposible que el Banco Central se pueda mantener absolutamente independiente. Yo quisiera decir que los bancos centrales, hay experiencias exitosas en la región también de bancos centrales independientes. El Banco Central de Chile, por ejemplo, o el Banco Central de Reserva del Perú, o el Banco de la República de Colombia, que son sumamente independientes y han tomado las decisiones que en lo que les corresponde. Tienen un mandato claro, que es de limitar la inflación, y tienen independencia en los instrumentos para llegar a esa inflación baja, y es esencialmente a través del manejo de tasas de interés. Y eso es lo que tienen. Ahora, internacionalmente en los países industrializados hay el ejemplo del banco, de lo que fue, porque ahora evidentemente hay el Banco Central Europeo, el Banco de la República Federal Alemana, el Bundesbank, que es el primero que había comenzado con eso, ¿no es cierto? Ahora, independencia junto con gran responsabilidad, no es independencia para hacer lo que les da la gana, sino para cumplir con el cometido que tienen. Y eso es el caso. Ahora, en el caso de la Argentina, ¿no?, mucha gente atribuye que parte del problema, ¿no?, ha estado en que se le obligó al Banco Central a destiempo a bajar la tasa de interés, ¿no?, a principios de año, ¿no? Entonces, eso hizo perder la confianza de la gente en la independencia del Banco Central. El Banco Central era el garante de que la inflación iba a mantenerse baja, y al haberle obligado, ¿no es cierto?, torcido el brazo para que baje la tasa de interés, ¿no?, allí el Banco Central perdió reputación y perdió la confianza de la gente. Interesante lo que dice. Sobre el tema, ahora, yo quiero volver a Macri. Algunos analistas, Omar, señalan que Macri actuó, digamos, de forma ideológica y con alguna ingenuidad, creyendo que si daba toda la clase de ventajas a los mercados, pues los mercados iban a responder inmediatamente al modelo y que iban a hacer sus inversiones en Argentina, sin tomar consideraciones de tipo histórico, de tipo de la subida de precio, de la subida de los precios en la bolsa de los Estados Unidos, etcétera, y la serie sequía, la serie de factores que ustedes han señalado en la mesa, ¿no? Entonces, ¿es una advertencia esto que está sucediendo en la Argentina para estas voces en Latinoamérica que están abogando por el regreso del neoliberalismo? A ver, yo creo que ahí hay un tema bien importante. El gobierno de Macri es un gobierno de empresarios. Gran parte del gabinete que está compuesto viene del sector empresarial. Un tema. Otro que está relacionado a lo que se comentaba en la pregunta anterior es las cabezas que manejan la economía. Esto de la independencia del Banco Central es una falacia. ¿Por qué? En el caso concreto de la Argentina, no era solamente una cabeza la que manejaba la parte económica. Tanto Hacienda, producción, energía y el Banco Central
eran 4 cabezas que muchas veces, y esto ministros que ya no están con Macri lo han señalado, que no se ponían de acuerdo cómo llevar adelante estas medidas. Entonces, yo creo que es bien importante que en una economía donde tienes clara la figura, tienes claro el objetivo de lo que vas a hacer, es imprescindible de que tanto la política monetaria como la fiscal esté coordinada para llegar a un solo objetivo. Por otro lado, uno de los principales elementos que tiene el plan de Macri era justamente beneficiar a la clase empresarial a partir de la disminución de impuestos, sobre todo para el tema de la agroindustria. Ahora, yo creo que Macri no ha tenido un acompañamiento sincero por parte del empresariado, como generalmente sucede, y adicionalmente el tema social que está cargando en este momento. Hay una diferencia y hay, esta es la 4ª semana, si no me equivoco, de protestas sociales en la Argentina. Están en un momento, por ejemplo, las universidades están solicitando un incremento de alrededor del 30%. Cuando decimos que la tasa de interés que está ahorita en 60%, no mueve mucho, en realidad sí, y no es solamente por el tema financiero, sino pega sobre todo a la clase social, a la clase trabajadora. En este momento, Susana, y para los televidentes, el tema de las LEBAC, las letras del Banco Central o de del LILIC, que es otro instrumento de operación de mercado abierto, son la base para los créditos tanto productivos como de vivienda. Un crédito de consumo, por ejemplo, en este momento está alrededor de 120% la tasa de interés. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las personas... que se convierte absolutamente inaccesible un crédito para la clase media. Correcto, porque no es solamente el tema de la devaluación. La devaluación viene acompañada de un proceso inflacionario y el proceso inflacionario te genera pérdida de poder adquisitivo. Hoy estaba revisando algunos datos, la pérdida del valor del salario mínimo en este momento está ya por debajo del salario que nosotros tenemos en este momento, que es los 2.060 bolivianos, que son un poco más de los 250 aproximadamente dólares. Entonces, ¿qué sucede con esto? La parte social es lo que no se está viendo. Y en realidad creo que dentro de estas medidas es la menos favorecida y creo que al gobierno del Macri no le interesa mucho. No coincido con el profesor Morales en el sentido de que tendrían que hacer una red de protección para esta población, porque en realidad desde un inicio han entrado con estas medidas, ha habido despidos, han quitado subsidios, eso ha encarecido la vida en Argentina. Entonces, creo que no va a haber esa red de protección. Yo creo que la gente por eso está protestando y quiere otro tipo de medidas. Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros. Seguimos en esta casa, no es hotel, hablando de la crisis en Argentina con estos 3 economistas. Alberto, cuando toca hablar de este tipo de cuestiones, siempre es inevitable hacer comparaciones. Cristina deja el dólar en 10, hoy está en 40. Las tarifas de los servicios básicos se multiplicaron casi en 5 veces. El precio de la nafta o la gasolina se triplicó. El desempleo, por las cifras presentadas, se duplicó. Esta situación extrema pareciera que ha dado lugar a que Cristina hoy día esté liderando las encuestas. Los economistas afines al liberalismo decían que cuidado se siga el camino de Venezuela, ¿no es cierto? Pero hoy día parece que hay un camino también peligroso que es el camino de Argentina, ¿no? ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, en realidad yo veo que el gobierno de Cristina Kirchner, si bien logró con una serie de medidas tener un apoyo popular,
yo creo que se caracterizó más que por eso, por la corrupción. Y esa corrupción fue enorme. Es una corrupción, bueno, tampoco nueva en la Argentina, porque uno tendría que hablar de todos los gobiernos militares que han habido. O sea, es una historia larga y el peronismo fue igual. O sea, Evita Perón hizo cosas parecidas a las que pudieron hacer los sucesivos presidentes después del peronismo. Y Menem también. Claro, Menem que el liberalismo, claro, millonario. Y en el caso de Cristina, pues se ve claramente, o sea, si no estaría en el Senado, ya estaría en la cárcel. Lo mismo que Menem. Bueno, claro. O sea, esta situación lo que muestra es una economía que ha estado manejada como para atraer al pueblo, ¿sí? Dándole, por ejemplo, permitiendo este tipo de subsidios, y en algún momento, precisamente por el auge que se tenía en la Argentina, pudieron haber tomado otro tipo de medidas que no sea el mantener los subsidios. Los subsidios, al final de cuentas, solamente van a inflar el déficit fiscal, pero también van a hacer acostumbrar a la gente a tener tarifas bajas. Y el auge de las materias primas, que lo ha vivido toda Sudamérica, entonces era el momento que Argentina, al igual que en un momento Menem, precisamente porque tuvo un gran ingreso de divisas, pagó al Fondo Monetario Internacional toda la deuda, bueno, algo equivalente que podía haberse hecho. Es decir, bueno, este es el momento de arreglar esta situación que al final no va a tener pues una consecuencia favorable. Alberto, Cristina pagó toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sí, pagó el 98% de la deuda que tenía con países, solamente quedó un 2%. Tú recuerdas el tema de los famosos fondos buitres que representaban solamente el 2% de esa deuda de países que no querían negociar. Pero toda la deuda estaba pagada. Macri llegó a un país que no tenía deuda. Bueno, está bien, pero el asunto no es que no se tenga deuda, sino qué es lo que se hace cuando se tiene el auge. Porque uno puede no tener deuda. A Bolivia le bajaron la deuda, qué sé yo, con la condonación de la deuda, y llegamos como a 2.000 millones de dólares y estamos ahora en 9.000. O sea, nunca hemos estado tan endeudados como ahora. Pero claro, si lo compara con el Producto Interno Bruto, parece que todavía aguantamos más. Pero si lo ponemos en términos per cápita, la deuda es tremenda y es mucho más seria que cualquier otra deuda. Entonces, lo que hay que ver es, endeudarse no es problema. El problema es qué se hace con la deuda. Y el haber pagado esa deuda es un poco más para mostrar, bueno, ahora tenemos plata y pagamos. Pero era el momento más bien de arreglar los mercados, particularmente en el campo de energía y de transportes, que es todavía los que están trayendo mayor problema y es los que han sido objeto de bajar los subsidios. Y esto inevitablemente pues choca con la población. Ahora, estas medidas son las que se han discutido, si se deberían hacer de shock o con el gradualismo. Pero en Bolivia se hizo la medida de shock con el 21.060, después de haber tenido todo un proceso de descomposición, pero tan grande, que al final la gente cuando vino el 21.060 dijo, por fin, sea como sea lo que se quería, era cualquier cosa menos continuar con la debacle que hubo anteriormente. La Argentina, bueno, tuvo épocas de auge en sus exportaciones relativamente hace poco, y luego ya fue el manejo mismo que no permitió que se pueda impulsar un aparato productivo que en algún momento, incluso con su socio principal, que era el Brasil, pues no logra mantener una buena relación comercial, porque la Argentina no puede responder a la forma en la cual había establecido los acuerdos comerciales que tenían con el Brasil. Entonces, tú tienes una economía que uno dice, ¿cómo es posible que haya sido tan mal manejada? Con la cantidad, además, estoy de acuerdo. Con la cantidad de industria que hay, además. Claro, además de que ha habido una recuperación de la industria. Y claro, en alguna época la sustitución de importaciones, si bien fue exitosa, pero ahí viene ya el hecho de que no se le da el impulso como para que esa industria mejore y va en deterioro. Entonces,
ese es el problema, y creo yo, coincido plenamente con lo que dice Juan Antonio, fue una clase, ¿no es cierto? Él dice de últimas, pero claro, sabemos qué clase de clase era, o es todavía, porque es la misma oligarquía que tiene las exportaciones en sus manos y controla de alguna forma cuándo mete su plata dentro de la Argentina y cuándo la deja fuera, y espera los mejores momentos para meterla, y además, claro, ahí viene otro problema. Una cosa es como en Bolivia se tiene el IDH, que es un impuesto, digamos, a la producción que está en manos del Estado, que sigo con empresas extranjeras, pero básicamente en manos del Estado. Y otra cosa es poner un impuesto a las exportaciones cuando se quiere un país que, a pesar de tener una industria bastante importante, pero aún así la mayor parte de sus ingresos de exportación todavía siguen viniendo de la exportación de materias primas. Y le pones tú un impuesto, bueno, eso lo que va a hacer es que esta clase dominante tan particular pues siga jugándole la mala jugada al pueblo país, o al pueblo argentino. A ver, don Juan Antonio, José Antonio. Es la tercera vez que le digo José Antonio. A mucha gente le pasa. A ver, Macri llega a un acuerdo con el FMI, ¿no es cierto? Y en términos prácticos, yo quiero que usted nos explique, le explique a la gente qué quiere decir llegar a un acuerdo con el FMI, porque un poco pareciera que existe un libreto económico que exige el FMI antes de desembolsar el dinero. Es decir, es requisito para acceder a un fondo del FMI hacer ajustes. No hay otra receta que no sea el ajuste, don Juan Antonio. No, lo que pasa es lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando llega una situación muy complicada, ¿no?, los mercados internacionales de capital se cierran. Entonces queda simplemente un prestamista, que es el Fondo Monetario Internacional, que, se ha dicho de paso, el préstamo de $50.000 millones del Fondo Monetario Internacional es el más grande que ha sido otorgado en toda su historia por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es el costo, ¿no es cierto?, de acceder a esos fondos de ese único prestamista que hay cuando ya se les cierran todos los mercados a un país, ¿no? Es lo que se llama su condicionalidad, ¿no?, las condiciones que pone el Fondo Monetario. Ahora, el Fondo Monetario, hay un viejo chiste de economistas que no es necesariamente gracioso, que dicen lo siguiente, ¿no es cierto? Las siglas en inglés de FMI son IMF, que quiere decir It is mostly fiscal, ¿no? Es mayormente fiscal. Lo primero que exige el Fondo Monetario Internacional es sanear las cuentas fiscales. Ahora, cerrar un déficit fiscal, cuando el gobierno ha estado gastando más que lo que le está ingresando, es normalmente doloroso, ¿no? Por eso a mí me preocupa también, en el caso del país, tener un déficit como estamos por encima del 7% del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque se van acumulando, ¿no?, los problemas. Es doloroso por los dos lados. Es doloroso por el lado de los ingresos, ¿no?, porque de repente hay que cobrar más impuestos, ¿no? Y es doloroso por el lado de los gastos, porque hay que reducir gastos, ¿no? Y a veces se reduce el gasto social, ¿no?, que es probablemente muy lamentable. Ahora, como yo veo la situación argentina, ¿no?, el problema más grande que tienen es la tasa de interés del 60%, porque eso es profundamente recesivo, ¿no? Las empresas no van a poder funcionar o no van a poder funcionar adecuadamente con esa tasa de interés de 60%. Que la devaluación del peso se convierta en inflación es posible, ¿no? Y probablemente hay muchas probabilidades, pero eso finalmente yo creo que se va a poder también controlar, ¿no? Por último, yo quisiera mencionar, ¿no?, el hecho de que Macri heredó una situación bien complicada, ¿no? El problema del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner era que sus cifras eran increíbles, ¿no? El Fondo Monetario dejó de publicar las cifras de inflación de la Argentina porque no sabía nadie verdaderamente
cuál era la tasa de inflación. El INDEC, el equivalente de nuestro INE, había perdido completa credibilidad, ¿no? Entonces, simplemente el fondo dijo, nosotros ya no nos comprometemos con esas cifras, ya no las publicamos, ¿no? Entonces, Susana, usted decía, bueno, el dólar estaba a 10, ¿no? Pero estaban pues con tipo de cambio semifijo, no era enteramente fijo como es en el caso de Bolivia, pero allí era semifijo, ¿no es cierto? Entonces, eso no es comparable con una situación como con un tipo de cambio más flexible, más flotante, donde no se necesita tantas reservas para mantener, porque con el tipo de cambio fijo, ¿no? Para sostener el tipo de cambio fijo se necesita una gran cantidad de reservas internacionales. Pero eso Cristina las lograba con las retenciones a los exportadores. Bueno, Cristina las lograba un poco con las retenciones a los exportadores, con las retenciones que era el impuesto a las exportaciones. Bueno, en la Argentina hay una razón que puede explicar el impuesto ese a las exportaciones. Es porque los productos de exportación son también de consumo interno, ¿no? Entonces, correcto, los granos, entonces, la carne, por eso los precios son altos las exportaciones, para impedir que esos precios internos suban demasiado, se les pone un impuesto a las exportaciones, o les ponía, ¿no? Eso, si Macri levantó ese impuesto para que el sector exportador tome impulso. Aparentemente no lo ha hecho, ¿no? Y encareció el precio interno. Y están pensando ahora en volver a esas retenciones en el sentido del impuesto a las exportaciones. De las exportaciones, exacto. A ver, vamos contigo, Omar. Hemos visto claramente una simpatía, ¿no?, que hubo en el momento de la posesión de Macri, de alguna oposición boliviana sobre el modelo y las nuevas medidas que se estaban tomando en el nuevo gobierno de Macri, tanto en lo político como en lo económico. ¿En qué posición deja esta crisis desde tu perspectiva a esa intelectualidad que aplaudió en un punto las medidas que hoy día evidentemente no están dando respuestas? A ver, lo voy a dividir en dos partes esto. Primero, el decir que han recibido una economía con problemas es discutible, en el sentido de que no nos olvidemos que Argentina durante el periodo de Kirchner ha crecido alrededor del 7% durante casi una década, pese a que sí ellos habían recibido una economía prácticamente en recesión, después de el ministro Cavallo, el famoso corralito financiero y demás. Eso es un primer elemento. Segundo elemento, cuando entra Macri, ya estamos hablando del tercer año de gobierno. Es decir, que todas las políticas que se pensaba hacer debía haberlas implementado y debería haber tenido los resultados que se esperaban. Ahora, se habla del tema del déficit. Es curioso que hablemos del déficit cuando nuestra economía durante 49 años tenía constante déficit. Cuando entra el presidente Morales, el 2006, inmediatamente se tiene un superávit. Ese superávit lo mantenemos durante 8 años. Ahora, hablamos del déficit que tenemos actualmente. Es importante diferenciar cuando tienes un déficit que está relacionado a que no puedas pagar salarios, a que tengas un déficit que está relacionado principalmente a inversión pública. Entonces, creo que son dos elementos que son fundamentales para entender, como para entender la situación. En el caso de la Argentina, el problema que ha tenido el gobierno de Kirchner, creo, además de todo lo que se ha comentado, es el poco control en el tema de la devaluación y la generación de la inflación. Entonces, esto creo que es un poco el jalar y el fantasma que se tenía de los años 2001, del corralito, ha hecho que la gente no tenga confianza en el peso argentino. Cosa contraria en el caso boliviano. En el caso boliviano tenemos un tipo de cambio estable, que no es un tipo de cambio fijo, por si acaso, es un tipo de cambio flotante que se maneja ya hace varios años atrás, pero la gente tiene confianza en el peso boliviano. Ahorra en bolivianos,
alrededor de un 90% de la economía, un poco más del 90% de la economía está bolivianizada. Eso es demostrar que el peso boliviano tiene poder adquisitivo, tiene su preponderancia. En el caso argentino, el que Macri no haya alcanzado esos objetivos que se han planteado, creo que simplemente ha sido más especulación que otra cosa. Con el acuerdo stand-by que ha firmado con el Fondo Monetario, ha adelantado los compromisos. El déficit que tienen ellos tienen que entrar en equilibrio, es decir, tienen que cerrar las brechas hasta el año 2020. Inicialmente estaba hasta el 2021. Por eso es que el día de mañana el ministro está viajando a Washington para poder adelantar esos recursos. Es que es un problema de que en este momento no puedan financiar lo que tienen planeado. Yo no quiero hablar de la economía boliviana, yo prefiero hablar de la economía argentina. Simplemente quiero mencionar que yo tengo posiciones muy críticas con relación a lo que está pasando en la economía boliviana. Sí, está bien. ¿Qué harías? ¿Qué recomendarías tú para la Argentina? ¿Qué es lo que la Argentina debería hacer, Alberto, cuando uno ve la historia de la Argentina y uno revisa qué es lo que ha pasado en el final de la década de los 90, ¿no? Pareciera que hay cosas que se están repitiendo, pareciera que no se ha aprendido, ¿no? No se ha aprendido de la propia historia. ¿Tú qué le recomendarías, digamos, desde una posición de economista a la Argentina? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, la verdad es que en un país como la Argentina daría la impresión que el remediar la situación de ese país podría ser mucho más fácil que si estuviéramos nosotros en esa situación, porque la base económica que tiene es enorme, el potencial agrícola que tiene pues es muchísimo más superior a muchos otros países del mundo, o sea, debe ser superado solamente por Estados Unidos en cuanto a la fertilidad de los suelos. Entonces daría la impresión de que sería muy sencillo el decirles, bueno, es cuestión que hagan esto o aquello. Sin embargo, yo veo que ahí, por ejemplo, uno de los problemas que va a tener que enfrentar es que bueno, el Fondo Monetario, cuando está exigiendo bajar el déficit, lo que está hablando es que incluso tiene que llegar en 2 años a déficit cero, lo cual... El déficit primario. Claro, pero igual, el déficit no siempre tiene que ser cero, pero en este caso esa es la exigencia, ¿no es cierto? Bajar el déficit cero. En esta situación tiene que haber alguna forma de compensación social, porque si no, lo que ya tiene en este momento Macri adelante en el campo político, es verdad lo que dice Omar, o sea, hay una movilización obrera, estudiantil, incluso de los maestros, que es algo muy grande y que puede poner en mucho riesgo porque incluso su popularidad pues, ha caído tremendamente de Macri. Entonces, ahí una de las primeras recomendaciones es que tiene que preocuparse de lo social y tiene que hablar esto también con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es muy bueno para recomendar estas medidas fiscales. Y la primera cosa que hace es austeridad, ¿no es cierto? Lo mismo hizo con Grecia, digamos. Bueno, austeridad, pero bueno, y como que no mire el otro lado. Ahí depende ya del país, es decir, nosotros vamos a hacer las medidas de austeridad, pero también requerimos preocuparnos de lo social. Ahora, en el campo productivo, lo cierto que tú estás viendo un país que ha logrado tantas cosas, pero a la vez se tiene esta clase dominante muy particular y que se debe impulsar esta economía orientándola a mayores desafíos industriales. Es muy distinto que cuando pensamos en Bolivia, porque es una economía muy pequeña y creo que es mucho más, me parece, manejable. Sí. Pero en cambio ahí tú tienes, no es como aquí si no hay empleo, pues la gente se va al sector informal y bueno, se lo considera empleo también, ¿no? Pero en la Argentina un desempleo muy grande que puede estar generándose ahora
no es tan fácil controlar. Y políticamente puede tener una serie de desafíos. Entonces, ahí económicamente el gobierno argentino tiene que ver cómo va a generar los incentivos necesarios para impulsar o reactivar esa industria. Y eso puede suponer medidas que tienen que ser, en algún caso, pienso yo, de mayor intervención estatal, no necesariamente estoy hablando de nacionalización, sino de medidas que pueden ser para alentar la economía, porque se viene una recesión casi, yo diría, con alta probabilidad. O sea, no es una probabilidad, por ahí viene la recesión, no, va a haber una recesión. Entonces, frente a eso tiene que haber medidas del Estado, de participar en el Estado, y podrán ser en obras de infraestructura que esperemos se las maneje limpiamente, porque cuando se habla, y creo, ya que se metió la comparación con Bolivia, en Bolivia si ha habido la posibilidad de bajar el déficit, como se ha bajado el déficit, es gracias a las exportaciones de las materias primas. Hubo un auge tremendo y es por eso que ha bajado. No es hechura del dios Evo Morales, ¿no es cierto? Es decir, es hechura del mercado internacional. Ahora, en este caso, la Argentina va a tener posibilidad, porque va a subir el precio de la soya. Ahora va a subir el precio de la soya precisamente por la sequía. Entonces, ahí puede tener algunos recursos si va a poner otra vez el impuesto a las exportaciones. Pero no es suficiente eso. Tiene que impulsar y tiene que reactivar algunos sectores miren, hace algunos años la Argentina, precisamente antes de la década de los 30, Argentina tenía más ferrocarriles que prácticamente de cualquier otro país latinoamericano. O sea, habían logrado tener la red de gas, pero prácticamente para todas las ciudades argentinas. Era un país, diríamos, casi de primer mundo. Entonces, la potencialidad está ahí, pero también ahora va a tocarle al Estado participar, y creo yo que puede empujar perfectamente obras de infraestructura que va a tener que frenar la recesión que se les viene. Don Juan Antonio, a ver, usted decía que hay medidas de Macri que están siendo bien aplicadas, y pensando un poco en voz alta, haciendo una revisión de la historia argentina, uno de los problemas es el gasto público. Argentina es un país donde la burocracia es sumamente grande, no solamente en cuestión de lo que es el gobierno central, pues los gobiernos federales tienen una gran burocracia. Esto es uno de los hechos que hace que Argentina tenga una gran cantidad de gasto público, y siempre ha sido, cada que aparece la crisis, siempre ha sido uno de los factores que se remarca. Macri toma la decisión de cerrar 10 ministerios, de achicar la cosa pública en lo que le compete, que es el tema central. Como parte de lo que hemos venido señalando, que son las recetas del Fondo Monetario, que es lo que pide los ajustes. Si uno recuerda lo que pasó en el 2001 en Argentina, esos ajustes y seguir esas recetas dejaron al 50% de la población argentina en situación de pobreza y al 20% de la población argentina en situación de indigencia. ¿Qué pasa cuando, digamos, una burocracia se reduce, cuando la gente, la clase media baja, etcétera, no tiene la posibilidad de acceder a recursos mínimos? O sea, ¿cómo puede resolverse esta situación, tomando en cuenta que ya hay experiencia por detrás? A ver, Susana, vuelvo a insistir en la importancia de la creación de redes de protección social, ¿no? Como digo, con el 21060 en el país se creó el Fondo Social de Emergencia y se puso casi a la mejor gente del gobierno en el Fondo Social de Emergencia para atender a la gente que pudiese quedar dañada por el programa de estabilización. Eso. La segunda cosa, en la Argentina es cierto que hay una plétora de empleados públicos, una burocracia muy grande,
Y además la gente recibe toda clase de subsidios y de bonificaciones que van a tener que disminuir para cerrar ese déficit fiscal, ¿no? Eso es cierto. Ahora, la comparación con 2001, bueno, la memoria está fresca de la gente, no fue solamente fue el corralito, sino medidas idiotas, ¿no? Como decir, cada mes vamos a rebajar 15% de los sueldos de los empleados públicos, ¿no? O sea que al final del día la gente iba a llevarse cero al empleado público, que se ha dicho de paso en el país, también varias veces han tratado de hacer eso, ¿no? De que la mejor manera es reducir el gasto público, es reducir los sueldos. Ahora, hay medidas que son para la galería, ¿no? Que son verdaderamente maquillajes, el reducir los ministerios, ¿no? De que Macri va a eliminar 10 ministerios con pérdida de eficiencia para el sector público, ¿no? Muchas veces los hemos visto, ¿no? Aquí, claro, como gran medida, por ejemplo, decían, vamos a obligar a los empleados del sector público a que siempre viajen en clase turista en los aviones y que nunca vayan en clase ejecutiva. Bueno, con eso, ¿cuánto ahorro podía? O a que no tengan celulares, ¿cuánto ahorro se podía producir, ¿no? Probablemente poquísimo. Pero claro, como mensaje, era un mensaje fuerte a la población. Ahora, ¿qué puede hacer la Argentina en este momento? La Argentina tiene excelentes economistas, ¿no? La verdad es que yo siempre quedo impresionado en las conferencias a las que ya asistí, ahora ya un poco por mi edad ya no asisto tanto, pero a las conferencias que siempre he quedado impresionado por el nivel que tenía esa gente, ¿no? Yo creo que van a encontrar las buenas soluciones para la Argentina, ¿no? Yo creo que las políticas de Macri estaban bien encaminadas, ¿no? De hecho, el año 2017 fue un muy buen año para Argentina, la economía había comenzado a crecer, ya que estaban hablando de acceso a los mercados internacionales de capital. A principios de 2017, creo que fue en abril de 2017, la Argentina había colocado bonos a 100 años plazo, ¿no es cierto?, en el mercado internacional, que fue una locura, ¿no? Que colocar a 100 años plazo. Eso. Entonces... Pero cuando hay medidas que son una locura, ¿cómo puede estar una política bien encaminada? No entiendo. No, estaba bien encaminada, es decir, la locura fue los mercados financieros. Yo pienso que los mercados financieros son locos, ¿no? Verdaderamente, no son los racionales que uno piensa, ¿no? Y veamos en el caso de este país, cuando los indicadores de Bolivia se habían deteriorado enormemente, Bolivia accede a los mercados internacionales en condiciones mucho mejores que en los años de bonanza, ¿no? Los años de bonanza, 2012, 2013, fueron muy buenos años. Ya el 2017 la situación estaba más deteriorada y los mercados internacionales felices le prestan a Bolivia en condiciones mucho más favorables que en la época de bonanza, ¿no? El año 2001, ¿no? Los mercados internacionales le penalizaron a la Argentina de una manera tan brutal, tan brutal, siendo así que si bien sus indicadores macroeconómicos eran malos, no eran tan malos. Si uno los comparaba con los indicadores macroeconómicos de España, de Grecia o de Japón, eran mejores los de la Argentina, ¿no? Y sin embargo los mercados internacionales le castigaron a la Argentina tremendamente. ¿Pero fue por no pagar? No, terminó finalmente no pagando. ¿Qué era lo que había que hacer, Susana? ¿No? La Argentina se estaba desangrando, pagando una deuda tan cara, ¿no? Porque los mercados, para prestarle, para renovarle un préstamo, le exigían cada vez intereses más altos, ¿no? Entonces, ¿qué se podía hacer en ese momento? Dejar de pagar. Yo creo que la Argentina hizo lo que bien, dejando de pagar el año 2001 y después buscar una solución negociada, ¿no? Nosotros hicimos lo mismo, ¿no? El 86, dejamos de pagar. A ver, Omar, ya para ir finalizando este bloque y esta linda charla. A ver, Luis Arce, el exministro, ponía énfasis en que el modelo boliviano se sostenía en un mercado interno dinámico y fortalecido. La pregunta, ¿eso explica la estabilidad de la economía nacional y el poco impacto de la crisis argentina en Bolivia? ¿Han evaluado
también es la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Han evaluado cuál es el impacto de la crisis, sobre todo en las ciudades de frontera? A ver, con relación al tema del modelo, primero, este retorno de políticas neoliberales me llama la atención de que muchos economistas le den poca importancia al tema social. El haber aplicado el 21.060 parece que hubiese sido algo que sin mucha importancia en el contexto social. Nos olvidamos de alrededor de 30.000 personas que fueron despedidas y que se generó todo un círculo alrededor de esto y que, bueno, generó varias cosas en el país. La aplicación de los modelos, yo creo, Susana, no viene por el hecho de aplicarlos en un sentido de receta. La aplicación de los modelos tiene que estar en el sentido de cuáles son las características de cada país. Y quizá ese es uno de los principales errores que se comete cuando se quiere aplicar medidas neoliberales. En el caso boliviano, básicamente tiene concentrado en dos cosas, ¿no? La apropiación del excedente, que eso nos ha permitido el generar un nivel de ingresos para poder financiar las políticas que se están desarrollando y a su vez fortalecer la demanda interna. Esto es algo que no se comprende en su total dimensión, porque cuando se recibía el país, el 2006, tú y muchos periodistas van a coincidir en el sentido de que hacia los años 80, 90 se decía que el país era inviable. ¿Por qué? Porque no podíamos generar la suficiente cantidad de recursos. Y obviamente no podíamos generar esos recursos. En realidad sí generábamos, pero no se quedaban esos recursos en el país. Eso es lo que ha permitido de que podamos tener un nivel de ingresos que nos ha permitido financiar políticas productivas y principalmente sociales, con lo que ha llevado a la disminución de la pobreza alrededor de la mitad de lo que teníamos el año 2006. Entonces, en un contexto, adicionalmente, en un contexto internacional donde están volviendo medidas proteccionistas, sería una locura, ahí sí sería una locura el pensar de que las medidas flexibles, las aperturas sin ninguna regulación de los mercados puedan ser beneficiosas. Hace unos días la secretaria de la CEPAL decía, en ese contexto, como recomendación a los países, de que piensen en la inversión pública como motor de crecimiento y den prioridad a la demanda interna. Entonces yo creo que ese es un mensaje claro a lo que está viviendo los países de la región. Que ojo, no es solamente que Argentina le esté pasando mal. En general, el crecimiento para los países de la región en este momento están alrededor del 1%. La CEPAL ha proyectado 1,2% para este año, ¿no? De eso nosotros estamos proyectando 4,7%. La CEPAL nos está proyectando 4,3%. Veremos cómo se mueve el contexto, porque no nos olvidemos que en los últimos años los países, por seguir estas medidas, al estar devaluando, han generado recortes presupuestarios en un margen del 2%, pero a la vez también han subido impuestos. Entonces, yo creo que hay que mirar el tema de la demanda interna, la inversión pública sobre todo. Ahí, me tengo que ir a un corte, vuelvo ya con la conclusión del programa. Como siempre, en estos temas tan interesantes nos falta tiempo. Quédese en esta casa en hotel para escuchar qué concluyen nuestros invitados. Ya las conclusiones, don Juan Antonio nos ha anticipado que mañana dará una suerte de un titular. Adelante. No, bueno, eso es lo que le decía. Yo creo, ¿no es cierto?, que las políticas están bien orientadas, pero que han pasado por un mal momento, han sufrido un choque exógeno de magnitud, ¿no?, de gran magnitud, como varios otros países, ¿no? El caso de Turquía, el mismo Brasil, han estado sufriendo eso. Ahora, en términos de crecimiento económico, ¿no?, crecimiento no es lo único que cuenta, ¿no? Hay que mantener los otros equilibrios también. Muchísimas gracias, don Juan Antonio, por haber estado esta noche con nosotros. Alberto. Sí, bueno, a mí la verdad que cuando se habla que en la Argentina se tiene un gobierno proempresarial o qué sé yo, o de empresarios, no puedo dejar de pensar que en Bolivia
también se encuentra una situación proempresarial. O sea, el gobierno no se puede decir que ha dejado de lado, tiene buenos socios proempresariales, y en ese sentido, pues lo que hay que ver más bien es cómo va a poder salir de un camino que en muchos casos, con el tipo de cambio fijo, nos pareceríamos la Argentina y su caja de convertibilidad, lo cual es un gravísimo riesgo en el tiempo en que se empiezan a agotar mucho más rápidamente las reservas internacionales. Gracias por haber venido esta noche. Omar, una conclusión, 30 segunditos. Yo creo que las medidas que están llevando adelante con el gobierno de Macri en el corto plazo no van a dar muy buenos resultados. Coincido en que se viene una recesión. Sin embargo, en el largo plazo habría que recalibrar las medidas que están llevando adelante, pero principalmente viendo el tema social y viendo el tema productivo, tomando en cuenta la inversión pública, desde luego. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado esta noche, de verdad ha sido un placer, nos hemos quedado con poco tiempo. A ver, ojalá que podamos más adelante repetir la mesa. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado, quédese con la programación de ATV, ya viene Deporte Total, muy buenas noches. Esta casa no es hotel.